presentar. El contacto sexual, más que transmitirlo, puede favorecerlo. Por ejemplo, si hay relaciones sexuales excesivas, pues hay lesiones en las mucosas y eso puede favorecer la infección, pero no transmitirla. Entonces, si bien estamos viendo en este bloque, no está considerada como una enfermedad sexualmente transmitida, ¿sí? Pero bueno, dejémosla aquí porque se parece y se relaciona con las otras, cuyo única relación con el contacto sexual pues es el trauma y la inflamación cuando uno abusa, ¿no?, de sus funciones. Adelante. Ok. Bueno, tenemos como estas tres principales formas de infección. La superficial es la más común. Se limita a la piel o mucosas y se presenta como lesiones eritematosas o violáceas. Y la piel adyacente se encuentra inflamada. La invasiva local, que se encuentra en mucosas y tejidos profundos, ocurre como cistitis y esofagitis y menos frecuente como pleonefritis, neumonía o enterocolitis. Y se presentan úlceras de borde cortante cubiertas con un exudado ocre. Y la profunda diseminada, pues claramente es más grave y puede afectar al corazón, al cerebro, riñones, hígado, vaso y pulmón. Y el término sistémico se refiere a que al menos 2 órganos viscerales estén afectados. Y los sitios más frecuentes son el tracto gastrointestinal, los pulmones, hígado y riñones. Y bueno, histológicamente la cándida debería ser diferenciada de lo que es el aspergillus, el histoplasma y el trichosporum beigeli. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues en los labios se puede observar lo que es la quelitis angular, que es una infección de las comisuras labiales en las que las fisuras son dolorosas y hay una secreción blanquecina adherente. La quelitis se refiere a una inflamación en los labios con edema y fisuras que causan sensación de quemadura. El diagnóstico diferencial se plantea con estreptococo, con herpes o con reacciones de origen químico. En la boca puede ser de tipo eritematoso, puede ser de tipo membranoso. En el eritematoso va a haber un enrojecimiento e inflamación de las áreas afectadas, sobre todo del paladar duro. Y en la forma membranosa va a haber unas placas blanquecinas que tienden a coalescer, son fácilmente desprendibles y están rodeadas por un halo eritematoso cuya base es sangrante, como lo podemos observar aquí. El diagnóstico diferencial se plantea con líquen plano, con lupus eritematoso, leucoplasia y difteria. En el tubo digestivo, pues la cándida esofágica puede ocurrir sin manifestaciones en la boca, pero lo más frecuente es que se encuentre asociado a ella. Se presenta disfagia y pirosis y puede acompañarse de fiebre. La mucosa está cubierta por colonias con frentes de cándida y por este exudado blanquecino, algo como vimos en la boca. En la forma intestinal, las manifestaciones clínicas han sido poco estudiadas, pero se ha visto que se presenta diarrea. Y en la forma rectal, pues se presenta prurito con una sensación ardosa y eritema perianal, en ocasiones erosivo y o intértrigo. En recién nacidos, antes de que se termine de establecer bien la microbiota, los bebés son susceptibles a un exantema por cándida en la zona del pañal. Bueno, el intértrigo se presenta lo que es en los pliegues cutáneos. Cualquier pliegue cutáneo puede estar afectado, pero pues se ve más en los inguinocrurales, en los perianales, interglúteos, inframamarios, como podemos ver aquí en la foto, axilares e interdigitales. La piel se encuentra enrojecida, macerada e incluso con formación de vesículas y pústulas. Las lesiones pueden tener un mal olor y el prurito y sensación de quemadura. Es más común en obesos y en diabéticos. En obesos porque por la humedad que presenta la zona y en diabéticos pues por la inmunodeficiencia. La onychia y la paronychia presentan edema, inflamación, las uñas se tornan blanquecinas, amarillentas y verdosas y muestran un marcado engrosamiento. Aquí el diagnóstico diferencial pues es con tinea y como habíamos visto en ese tema, la tinea va de distal a proximal mientras que la cándida va de proximal a distal. La candidiasis mucocutánea crónica se relaciona mucho con una deficiencia de los defensas por los linfocitos Th17. Afecta a uñas, piel, mucosas, oral y genital. Es frecuente en recién nacidos y en pacientes con deficiencias de células T, como el VIH o cuando se utilizan esteroides, pues porque son inmunosupresores. Y no se involucran órganos profundos, simplemente se limita a las mucosas y a la piel.
Pues la vulvaginitis se presenta en mujeres, sobre todo en genitales externos y con menor frecuencia en la uretra. Se encuentra en inflamación de labios tanto mayores como menores, del clítoris, y se va a caracterizar por esta secreción blanquecina granular, que si no me equivoco la describen como queso cottage. Se va a presentar prurito, mal olor, carencia de mal olor y presencia de cambios inflamatorios. El dolor puede generar dispareunia y puede diseminarse a lo que es la vejiga y la uretra. El diagnóstico diferencial se plantea con vulvaginitis por gonorrea o tricomonas. Bueno, se presenta más que nada en jóvenes o jóvenes sexualmente activas. Más frecuente la infección es de origen endógeno, como ya nos mencionó el doctor. Y en caso de infecciones recurrentes y sin respuesta al tratamiento, pues debe tenerse en cuenta que hasta el 22% es por Candida no albicans. La candidemia está asociada a neutropenia y se origina a partir del sobrecrecimiento intestinal o colonización por catéteres, por la flora endógena que nosotros poseemos. Se presenta como respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, los hemocultivos son positivos en un 40% y no hay localización o invasión a órganos específicos. Sin embargo, ya en la forma diseminada, que igual se relaciona con catéteres y sondas permanentes, o cirugías, abuso de drogas intravenosas, daño de la piel o del tubo digestivo, mayormente es de origen endógeno. Se presenta fiebre, dificultad respiratoria, apnea, distermia, hipotensión, distensión abdominal. Y aquí sí puede haber invasión al sistema nervioso central, riñones, ojos, corazón, articulaciones o huesos. Con respecto a las infecciones urinarias, pues se presenta más que nada en pacientes hospitalizados que tienen o han tenido alguna sonda. Y pues la Candida no albicans ha reemplazado al albicans como el patógeno predominante. El diagnóstico se realiza mediante urocultivo y puede ir desde asintomático hasta formación de abscesos renales. La diseminación, pero también puede ser por una diseminación hematógena al riñón, lo cual puede originar un absceso renal, necrosis papilar o conglomerados en el uréter o la pelvis renal. Pasamos al diagnóstico. A ver, nada más deténgase tantito allá para que podamos respirar y captar un poquito. ¿Sale? Sí. Bien, entonces lo que nos has dicho aquí hasta el momento, el tema fundamental que tendríamos que tocar aquí es el de la candidiasis genital. Sí, la candidiasis genital pues tiene dos modalidades, o urogenital, ¿no? Tiene dos modalidades. La cervicovaginitis, sí, que es una enfermedad propia de la mujer. Ahí sí que no puede ser en el hombre de ninguna manera, pero la versión en el hombre es la balanitis, o sea, la infección, la inflamación de la mucosa generalmente del glande, que es algo que le pasa muy común, es muy frecuente entre los diabéticos. Entonces esas son las versiones, la versión femenina que es la cervicovaginitis y la versión masculina que es la balanitis o balanopostitis, dependiendo de qué tanto esté involucrado el pene. La otra es la infección de vías urinarias, que no vamos a tocar aquí porque es parte de una clase, donde cándida también puede estar presente causando enfermedad. Y usted nos ha dicho que existen otras formas clínicas que ya no son urogenitales de la candidiasis, que dependen también de factores de riesgo. Por ejemplo, en los niños es muy común el algodoncillo. Si lo conoce la gente la gente que no es médica, más que común y corriente, que no es médica, porque se caracteriza por lesiones blancas en la piel. ¿Y cuál es la causa del algodoncillo? Pues es simple y sencillamente una proliferación endógena del patógeno, sobre todo relacionado a abuso de antibióticos de amplio espectro, que lo que hacen es suprimir la flora bacteriana normal, entonces favorecen el crecimiento de otros agentes que están allá mismo, ¿no? Otra versión clínica muy frecuente que vemos en los niños es la dermatitis del pañal. Desde que se implementó el uso cotidiano y frecuente de los pañales desechables, ¿sí? que tienen una cubierta de plástico, son absorbentes y se les queda mucho tiempo al paciente, pues ahí hay cambios en la zona, mayor humedad, mayor temperatura, maceración,
y eso con mucha frecuencia favorece el sobrecrecimiento de Candida albicans, y ese aumento de la temperatura y la maceración causa la dermatitis del pañal, que puede ser por otros agentes infecciosos o puede ser mixta, pero Cándida juega un papel muy importante. Y también ya nos dijo que hay versiones sistémicas de la enfermedad, pero la gran mayoría de ellas están relacionadas o a inmunosupresión o a modificaciones o tratamientos médicos como el uso de catéteres y nutrición parenteral, que de alguna manera favorecen el crecimiento, primero la penetración de Candida albicans y el crecimiento. Cuando veamos VIH-Sida, vamos a ver que la esofagitis por Cándida es una condición muy frecuente en VIH-Sida, es una complicación infecciosa, ¿sí? Que habitualmente no vemos en otros pacientes con cáncer, habitualmente, pero sí de alguna manera podemos también tenerla, ¿no? Entonces aquí, de una pasadita rápida, ya nos dijeron muchas versiones clínicas, muchas formas clínicas de Cándida, pero todas ellas relacionadas con factores predisponentes o inmunosupresión o la presencia de catéteres, ¿sí? O la presencia de algo que modifica el pH, el calor o la temperatura de la zona, como es el caso del pañal, ¿no? Muy bien, sígale. Ok. Con respecto al diagnóstico, se podría hacer un examen microscópico en el que se utiliza la técnica de Gram en busca de pseudohifas y células geomantes. Se coloca en una laminilla y se agrega cloruro de hidróxido de potasio al 10% y calcofluoro blanco. Con respecto a los cultivos, pues se identifica por la producción de tubos germinativos o clamidosporas. Y la identificación de especies se basa en la actividad enzimática que tiene a sustratos cromógenos. Como podemos observar aquí, pues A ver, la Candida. regréseme tantito. Vamos a aclarar una cosa. A ver, nos está diciendo que el diagnóstico se establece a través de la observación de muestras microscópicas. Sí. ¿De qué muestras? ¿De qué patología? Ya, De parece las que ya nos habló cutáneas. de... No, fíjese que... A ver, si el paciente tiene esofagitis por cándida, ¿cuál sería la Ah, muestra microscópica? Si tiene dermatitis del pañal, ¿cuál sería la muestra microscópica? Yo creo que vale la pena aclarar que aquí estamos hablando del diagnóstico de la cervicovaginitis, ok. donde el dato clínico fundamental de la cervicovaginitis es la leucorrea. Claro que podemos tener muestras microscópicas de otros sitios, ¿no? Pero en este caso, ¿sí? La muestra microscópica se refiere a la secreción cervicovaginal. Y eso es muy importante que quede claro, porque en algunos casos no podemos tener las muestras microscópicas como lo quisiéramos. El ejemplo que le puse, por ejemplo, es la esofagitis, ¿no? Ahí para tener Sí. una muestra microscópica tendríamos que hacer una endoscopía y un raspado. Pero ahí cuando vemos las lesiones ya prácticamente ni necesitamos muestra microscópica. En el caso de las candidiasis sistémicas, pues ¿cuál sería la muestra? Pues ahí la muestra tendría que ser un hemocultivo, ¿no? Entonces se sale un poquito de lo que ahorita nos está diciendo, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en que en este caso estamos hablando de la muestra microscópica a la secreción cervicovaginal. ¿De acuerdo? Y ahí sí Sí. que los criterios son los que nos tienen puesto allá. La observación en una tinción, en la muestra cervicovaginal, lo que tendríamos que hacer es una observación en fresco, ¿sí? Porque en la observación en fresco nos puede dar un panorama microscópico de todo lo que por ahí estamos observando. Cuando veamos la siguiente patología, vamos a ver que en la observación en fresco podemos también diferenciar entre candidiasis y tricomoniasis, porque la estructura que vemos es diferente. Entonces tendríamos que hacer una observación en fresco, tendríamos que hacer una tinción de Gram que nos permite ver si tiene o no levaduras, más bien seguro que las va a tener, pero en qué cantidad. Pero también la tinción de Gram nos permite ver la población de bacterias que tiene. Porque aquí hay una patología que no vemos, que se llama vaginosis bacteriana, que es por bacterias. Y entonces la tinción de Gram nos permite ver el panorama de las bacterias que tenemos y nos permite hacer una aproximación al diagnóstico. Y luego en el cultivo, como bien lo dice,
Por ahí tenemos que diferenciar entre Candida albicans y otras cándidas, algunas de ellas más agresivas que inclusive Candida albicans, para establecer el diagnóstico. Ahí nos están dando los criterios microbiológicos de cuándo pensar que esa cándida es una cándida patógena. ¿De acuerdo? Y ahí nos pone en los cuadritos, ¿cómo se llama? En blanco, ¿sí? Cosas muy importantes, como bueno, el estudio del esputo no tiene valor, ¿sí? Porque ahí bien ya lo dice, la cándida pues es parte de la microbiota, ¿sí? ¿Sí? Y los cultivos de lesiones cutáneas son confirmatorias, pero las lesiones cutáneas, ¿sí? Estamos hablando de ya, estamos observando que hay una patología ya, y también hay una técnica especial para tomar el cultivo, ¿sí? No es por arrastre, ¿de acuerdo? Entonces, debemos centrarnos en el tipo de patología para saber qué tipo de muestra nos va a dar utilidad, en el entendido de que es posible que encontremos cándida sin que esta sea la causa de la enfermedad. Entonces ahí tenemos un problema para identificar, para asociar el posible agente infeccioso con la enfermedad. ¿Sí? Adelante. Ok, entonces en los cultivos las diferentes especies se van a identificar por esta reacción que tiene con sustratos cromógenos. Y pues aquí podemos observarlo, ¿no? Que la Candida albicans se tiñe de verde, la Tropicalis se puede ver azul, la Glabrata se puede ver púrpura, aquí está, y la Parapsilosis, la Lusitania, la Guillermondi y la Cruce se pueden ver de color rosado. Bueno, también se cuenta con métodos moleculares, pero esto puede verse afectado por una cifra baja de levaduras en muestra de sangre. La serología, pues obviamente se prefiere en la forma sistémica. Puede haber incremento a diferentes anticuerpos, puede haber incremento de anticuerpos a diversos antígenos de cándida, pero pues no existen criterios nítidos para corroborar el diagnóstico por serología. Y pues se puede igual realizar una prueba bioquímica del glucano beta 1,3. Sin embargo, esta no es específica. Si recordamos cuando vimos nemocistosis, igual se contaba con esta prueba de beta 1,3 glucano. ¿Por qué? Porque todos los pacientes con infección micótica invasiva van a tener concentraciones altas de este glucano beta. Y bueno, pasamos al tratamiento, que esto va a estar basado más que nada en azoles, sobre todo el fluconazol. En la oral esofágica tenemos como alternativa igual la nistatina, y en la esofágica igual se podría utilizar el desoxyquilato de anfoterina B. En la vulvoginitis se tiene tanto tratamiento tópico como el tratamiento oral. Los tópicos pueden ser en forma de cremas, óvulos o supositorios, y de forma oral pues se puede utilizar el fluconazol o el ketoconazol. En casos recurrentes el tratamiento se va a mantener durante 6 meses, y en caso de Candida no albicans se opta por el ácido bórico en supositorios de 600 miligramos una vez al día durante 2 semanas. De las vías urinarias, pues si son asintomáticos solo se requiere el retiro de la sonda, rara vez requieren tratamiento. Si llegaran a necesitarlo, se utiliza el fluconazol, 200 miligramos al día durante 1 o 2 semanas. En la forma invasiva o diseminada, aquí sí se prefiere el desoxyquilato de anfoterina B, que va de 0,6 a 1 miligramo por kilo al día. Y en la intraabdominal, pues está relacionada con diálisis peritoneal. Se debe retirar el catéter e iniciar el tratamiento, ya sea con fluconazol o desoxyquilato durante 2 a 3 semanas, y no se debe colocar de nuevo el catéter hasta que haya evidencia de cultivos negativos. Como factores de riesgo encontré esta tablita que pues nos pone la edad, neonatos y lactantes, dado que la microflora y la inmunidad pues están insuficientemente desarrollados, es lo que mencionábamos de la dermatitis del pañal. Cambios fisiológicos como el embarazo o administración de esteroides, que son inmunosupresores, el uso de antimicrobianos porque alteran la microflora habitual, la desnutrición o alteración de la inmunidad, y alteración obviamente de las barreras naturales del organismo, como son estos dispositivos de catéteres, prótesis, cualquier material que se coloque en el músculo, piel o torrente sanguíneo. Y pues otros se encuentran nutrición parenteral, cirugía abdominal, ventilación mecánica, etc.
Y como prevención se propone pues el uso prudente de antibióticos de amplio espectro, el apego a las guías para cuidado de líneas intravasculares y pues disminuir la neutropenia, porque habíamos visto que la neutropenia pues como que predispone a. Y de manera profiláctica pues se puede utilizar el fluconazol. Y listo. Muy bien, vamos a pasar a la tricomoniasis. Bueno, vamos a terminar y después, para que yo me dé tiempo para algunas cosas. Adelante. Sí, doctor, ahorita empiezo a Tricomoniasis. transmitir. ¿Ya ven mi pantalla? Ya la vemos. Okay. Bueno, vamos a seguir con tricomoniasis. La tricomoniasis va a estar causada por el parásito Trichomonas vaginalis. Este parásito va a tener 4 flagelos y una membrana ondulante, que es el que le va a dar la motilidad. Este parásito únicamente va a existir como trofozoito, no existe su forma en quiste. Las mujeres se va a encontrar en la uretra y la vagina, y en hombres en la uretra y la próstata. Y pues en estas imágenes podemos ver los 4 flagelos que tiene y la membrana que tiene para poder moverse. En la epidemiología, esta enfermedad va a tener distribución mundial. La transmisión se va a dar por relaciones sexuales, por contacto con fómites y por el paso por el canal de parto. En mujeres la incidencia va a ser de 5 a 20% y en hombres 2 a 10%. En México en el 2017 hubieron 47.577 casos y en el 2020 se dio una gran reducción de 20.517 casos. El parásito va a tener adesina, que es el que va a ayudar a la adhesión del epitelio vaginal, y este parásito va a afectar el epitelio, causando que aumente el pH del epitelio y pues esto causa pues los síntomas y signos que vamos a ver. Los factores de virulencia van a estar relacionados con las complicaciones prenatales que pueden haber si una mujer embarazada se contagia, y va a causar que haya una amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de las membranas. Esta parasitosis no va a dejar una inmunidad protectora, lo cual puede causar pues reinfecciones futuras. Bueno, aquí del lado derecho podemos ver una imagen de pues cómo se da la transmisión, y como vemos pues siempre está en la misma forma de trofozoito. Se puede ver cómo pues por la relación sexual se va a contagiar, se da pues el trofozoito, que es la forma infecciosa, y la forma diagnóstica se va a encontrar en la vagina uretra. Y pues se va a transmitir por las secreciones vaginales y prostáticas, o por la orina también. Bueno, por el cuadro clínico, pues depende de si pues la persona que está infectada son mujeres o hombres. Normalmente pues las personas pueden ser asintomáticas, en especial los hombres, pero en las mujeres puede haber vaginitis por la erosión del revestimiento epitelial, como les comentaba hace un momento, que va a causar picazón, quemazón, dispareunia y disuria.
La secreción vaginal va a ser abundante, espumosa y de color amarillo verdoso. En el examen del conducto vaginal se puede ver edema, eritema, aspecto de fresa del cervix con por la dilatación capilar y hemorragias puntiformes. Es la imagen que podemos ver del lado izquierdo hasta arriba. Y en los hombres, pues van a ser principalmente asintomáticos, funcionan como reservorios más que nada, y algunas veces pueden presentar uretritis o prostatitis con síntomas de prurito, ardor, eritema en el glande y secreción transuretral. Jimena, aclárenos qué es dispareunia. Dispareunia es el dolor que se puede dar durante las relaciones sexuales. Perfecto. Sígale. Okay. Para el diagnóstico, pues el diagnóstico de elección, el medio que se usa es el examen microscópico del flujo vaginal o uretral buscando los trofocitos. También se puede hacer un cultivo del microorganismo que tiene una sensibilidad del 93% o una tinción con anticuerpos monoclonales fluorescentes que tiene una sensibilidad del 86%. Y también existen pruebas serológicas que pueden ser útiles, pero realmente estas únicamente se utilizan para el control epidemiológico. Y bueno, signo, bueno, no signo, pero una manera de poder, pues, ver el diagnóstico es también que el pH es mayor a 4.5. Entonces, pues, esto también como que orienta al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de elección es el metronidazol, pero si existe resistencia también se puede usar tinidazol de manera vía oral. También en algunos casos, la verdad no encontré en qué casos se usa también simultáneamente los óvulos de metronidazol. En el embarazo se utiliza clotimazol en óvulos y pues como sabemos en este tipo de enfermedades que son de transmisión sexual pues se deben de tratar los dos miembros de la pareja o las parejas sexuales que tenga el paciente para poder así evitar la reinfección. En prevención pues sabemos que pues debe de cuidarse el higiene personal, evitar compartir artículos de aseo y ropa, la práctica de relaciones sexuales seguras y la eliminación del estado de portador en los varones es muy fundamental para la erradicación de esta infección. Y pues esto es todo. Sí, no, muy bien, Jimena. Ese es un tema cortito. Y nada más quiero señalar, si me pone allá, a esa déjela ya, que no insistí yo mucho cuando nos presentaron el tema de candidiasis. Más bien no insistí nada. ¿Sí? El tratamiento o la búsqueda en la pareja sexual. Eso es algo que ni nos dijeron, ni tampoco yo dije nada. ¿Por qué? Precisamente porque lo que les había dicho al principio, no se considera una enfermedad sexualmente transmisible y por lo tanto cuando se diagnostica en un varón o en una mujer, pues no requiere de la búsqueda en su pareja sexual. Si está asintomático, no le vamos a hacer absolutamente nada y tampoco se requiere darle tratamiento a la pareja sexual. Sin embargo, aquí Jimena ha sido muy clara cuando nos dice que si diagnosticamos al varón o a la mujer, es necesario darle tratamiento a la pareja sexual. Y también dijo algo importante, el varón en la gran mayoría de los casos está poco sintomático o asintomático, pero es el transmisor. Así que aunque no tenga nada, habrá que darle también tratamiento al varón, a diferencia de lo que sucede con Candida albicans. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario respecto a esta patología? Aparentemente no la hay, vamos a ver si es cierto después, ¿no? Lucy, Lucy Seca. Yusef. Fernando Carvajal. Estoy pasando lista. Son 3 que no están. Bueno, adelante con papilomatosis.
Buenos días, doctor. Ahorita se Está presenta. muy bajito su micrófono, Mayra. Buenos días. ¿Se escucha mejor? Un poquito mejor. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con papilomatosis. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, tenemos que la papilomatosis va a tener una etiología del VPH o HPV, que son pequeños virus icosaédricos desnudos cuyo genoma está constituido por una molécula circular única de DNA bicatenaria de aproximadamente 8.000 pares de bases. Se van a clasificar taxonómicamente en 5 géneros de alfa papillomaviruses que van a infectar tanto el epitelio cutáneo como el epitelio mucoso del tracto anogenital, causando desde verrugas comunes hasta lesiones neoplásicas. Están los beta papillomaviruses que van a provocar lesiones subclínicas o infecciones latentes y pueden tener importancia clínica en individuos inmunodeprimidos o en pacientes que padecen epidermonesplasia verruciforme. Esto tiene que ver más bien con la debilidad de los queratinocitos. Más adelante diré por qué. Los gamma papillomaviruses van a causar papilomas y verrugas cutáneas. Los mu papillomaviruses van a causar igual papilomas y verrugas cutáneas, al igual que los nu papillomaviruses. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente, todas las personas sexualmente activas se van a infectar al menos una vez a lo largo de su vida, con una tasa de exposición que va a variar entre el 65 y el 100%. Eso de la tasa de exposición va a hacer que, digamos, el porcentaje de probabilidad que van a tener en su vida de toparse con este virus al tener una relación sexual. Esto lo va a convertir en infección más frecuente de las que son de transmisión sexual. En el cuadro de vigilancia epidemiológica podemos ver que hay una gran diferencia entre las mujeres y los hombres. Podemos ver que las mujeres son las que hay una mayor cantidad por infección de virus de papiloma humano que en los hombres. Esto se puede deber porque los hombres mayormente pasan por esta infección sin mostrar síntomas y por lo general se curan. En cambio, las mujeres son las que suelen presentar más problemas, lo que les lleva a ir a consultar para tratarlo. Siguiente, por favor. Este cuadro más o menos explica, tenemos las lesiones, la enfermedad que va a causar, y hay dos diferenciaciones entre los tipos de papilomavirus. Están los de bajo riesgo oncogénico y el de posible riesgo. Se maneja que los papilomavirus de número 6 y el número 11 van a causar verrugas y los de número 16 y 18 son de riesgo oncogénico. Por ejemplo, las lesiones cutáneas que van a causar verrugas vulgares, verrugas planas, plantares, epidermodesplasia verruciforme. Mayormente son las de bajo riesgo oncogénico. Las genitales, por ejemplo, el condiloma acuminado. Aquí tenemos al 6 y 11, que por cierto se incluyen en las vacunas que aplican. También están las LSIL, que son las lesiones escamosa intraepitelial de bajo grado. Las HSIL, que son las lesiones escamosas intraepiteliales de grado alto, que son las displasias. La LSI es una displasia ligera y la H ya es una lesión moderada o grave.
También tenemos los carcinomas escamosos invasivos. Y como veremos, esos incluyen el 16 y 18. En la cabeza y cuello, que es en donde se va a ahondar más el día de hoy, va a ser el papiloma laríngeo, que se causa por el 6, 11 y 32. Nuestros papilomas orales y carcinomas escamosos invasivos, que ocurren en la cavidad oral, orofaringe y laringe. Siguiente. Muy bien. En cuanto a la etiopatogenia, en el cuadrito gris del fondo a la derecha, tenemos que los virus han evolucionado para sintetizar ciertas proteínas, E5, E6 y E7, para que activen las vías moleculares que regulan la proliferación y diferenciación celular. Entonces, estas son las proteínas que van a integrar al queratinocito, ¿no? Para transformar su fenotipo. De esta forma se van a evadir las señales locales celulares que van a suprimir su crecimiento. Eso significa que ya no va a tener un límite para crecer, porque esas proteínas que se van a sintetizar lo van a alterar. Entonces así es como ocurre un crecimiento de las verrugas y la diseminación. Ahora, tenemos que van a infectar el tejido epitelial estratificado mucoso del tracto anogenital, del tramo alto de la vía aerodigestiva y el tejido epitelial estratificado cutáneo. La infección se facilita cuando existen abrasiones o microfisuras en el epitelio, por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales sin uso de condón, debido a la fricción. El ciclo vírico se acopla al proceso de diferenciación celular del tejido epitelial por medio de estas proteínas. En las células con capacidad de división de la capa basal se produce la expresión de los genes víricos implicados en la replicación, y en las células diferenciadas de las capas superiores se expresan los genes víricos asociados a los procesos de síntesis de proteínas estructurales y el ensamblaje de los viriones. La mayoría de las infecciones van a ser transitorias, pueden cursar sin manifestación clínica o con lesiones benignas. Como habremos visto, hay algunos tipos de estos virus que no son de causar enfermedades a personas que tienen un sistema inmune fuerte, sino que si se encuentran inmunodeprimidos, es cuando se pueden presentar los problemas. Entonces pueden verse resueltas en algunos meses por el sistema inmune. Esto no significa que se deje pasar. Se tiene que tratar porque si el epitelio, pero las mucosas que son un epitelio que están en un recambio constante, es importante tratar la enfermedad. Siguiente. Este es el cuadro clínico del VPH. Sin embargo, nos puede guiar a lo que es el papilomavirus laríngeo, porque, por ejemplo, tenemos que, eso es más adelante, pero se los voy a adelantar, que suele suceder que en los nacimientos por vía vaginal, pues los bebés se contagian por vía vertical, por el contacto con la mucosa vaginal. Entonces, si la madre tiene VPH, por ejemplo, que tenga verrugas genitales, o que haya presentado flujo abundante, hemorragia transvaginal, adenopatías, edema, hematuria, dolor pélvico. Entonces, en la imagen tenemos un ejemplo de cómo se verían. Pues es importante saberlo para que nos guíe qué es lo que podría estar sucediendo. Siguiente. A ver, entonces, permítame, Sí. Mayra. Aquí nos está diciendo que la papilomatosis, dependiendo de dónde esté, la papilomatosis lo que ocasiona son tumores. ¿Estamos? Sí. Verrugas, tumores, bolitas, ¿sí? Y dependiendo de dónde estén, pues sería también su cuadro clínico. ¿Sí? Si están en la piel, pues el único problema sería que es estético, ¿no? Así es. El tener verrugas, pues señala de alguna manera rechazo social.
sobre todo si se tienen sitios que son claramente visibles como las manos, los labios, ¿sí? Ese es un problema. El problema es estético, ¿no? Y la dificultad es quitarlos, aunque cuando están en piel no genital, en mucosa no genital, pues es relativamente fácil quitarlos. Pero cuando están en sitios donde pueden causar algún problema obstructivo o de disfunción, como es el caso de la laringe, se vuelve un verdadero problema serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden causar hasta obstrucción respiratoria severa que acabe el paciente en traqueostomía. Y la verdad es que es una lata la papilomatosis laringia porque es recurrente y no tenemos un tratamiento efectivo para quitarlo. Pues a mí me tocó tratar niños con papilomatosis laringia donde yo les dábamos en ese entonces interferón, ¿sí? Y lo que hacía el interferón, que además muy molesto, les causaba fiebre, era un tratamiento crónico, era detenía la progresión de la enfermedad por X tiempo. Y frecuentemente esos pacientes yo los enviaba al otorrino para que les hicieran una legra de esos papilomas y después continuar con su tratamiento con interferón. Y la mayoría de las veces recurrían y se volvió un problema. Y algunas veces ya era tanto el problema y ya el otorrino ya no quería hacerle el legrado, el raspado ¿cómo? Tratamiento criogénico y acababan muchos de ellos en traqueostomía. Entonces, en la diapositiva que nos puso anteriormente, estamos viendo una indicación allá de que cuando en la mujer se le diagnostica papilomatosis cervical o genital, generalmente los ginecobstetras ya no recomiendan el parto por vía vaginal, precisamente por lo que usted nos señaló, que la infección en el recién nacido es durante el paso por el canal del parto infectado. Entonces, la tendencia es que se haga cesárea cuando el diagnóstico se hace con oportunidad en este caso, ¿no? Para evitar, para tratar de evitar futuros problemas en el recién nacido. ¿De acuerdo? Bueno, sígale. Gracias. Bueno, entonces tenemos que la papilomatosis, como nos acaba de mencionar muy bien el doctor, es una enfermedad crónica. O sea, se puede tratar las verrugas, pero una y otra vez se van a tener que quitar o llegar al punto que va a obstruir la vía aérea. Esta enfermedad va a ser causada por los tipos de BPH 6 y 11. Está totalmente caracterizada por recaídas frecuentes, por lo que en ocasiones se denomina papilomatosis respiratoria recurrente. El sitio más frecuentemente afectado es la laringe, causando una neoplasia benigna muy común en niños y es la segunda causa más frecuente de ronquera o disfonía en pediatría. Sin embargo, no solo puede afectar la laringe, sino puede afectar a cualquier parte del tracto respiratorio, desde la nariz, los pulmones. Sin embargo, el 95% de los casos leí que es donde se compromete la laringe. Déjeme decirle que aunque dice que allá que es benigno, se refiere a que las células o la proliferación celular, pues no es una proliferación de células cancerosas, pero en la práctica real, en la vida real, la enfermedad no tiene nada de benigna, ¿no? Es una enfermedad muy latosa, muy problemática, muy difícil de tratar, y la benignidad se refiere a que es un tumor que no es canceroso. A eso se refiere a la benignidad, pero la enfermedad es una enfermedad maligna o maldita, ¿no? Es una verdadera lata y es un verdadero problema para quien la padece, ¿no? Sígale. Y bueno, los factores de riesgo asociados a la papilomatosis es que pues ocurre en niños que sean el primogénito por parto vaginal y madre menor a los 20 años. Pues tenemos que el mecanismo principal de transmisión va a ser vertical durante el parto. Siguiente. Entonces, tenemos que el cuadro clínico va a ser la ronquera, que es más o menos por lo que van a venir los padres del niño o la niña, que va a ser el síntoma más común de la papilomatosis respiratoria recurrente. Se va a producir cuando los papilomas causados por esta enfermedad van a interferir con las vibraciones normales de las cuerdas vocales.
Los síntomas de esta enfermedad tienden a ser más graves en los niños que en los adultos. Como los papilomas crecen rápidamente, los niños pequeños con esta enfermedad pueden tener dificultad para respirar al dormir o para tragar. Además de la disfonía, pueden tener la tos crónica, problemas respiratorios, o hasta que se les cierre la garganta. El problema con esto es que se puede confundir, por ejemplo, con asma y daría el tratamiento asmático, pero podríamos revisar sus pulmones y en los pulmones no habría problema, o a lo mejor y sí, porque igual se pueden llegar a ver papilomas hasta en los pulmones. No, no es solo en la laringe. La laringe es el lugar más afectado, pero no significa que solo allí vayan a estar los papilomas. Siguiente. Bueno, en diagnóstico tenemos, de nuevo, haciendo énfasis, digamos que previo a, en la madre, bueno, más bien en las mujeres, en los hombres, de manera general, la metodología molecular para detectar el ADN del VPH es el examen más sensible y específico. Tenemos otras pruebas moleculares, pero que son menos utilizadas para la detección de ARN o proteínas individuales. Y pues el que más conocemos son las pruebas para detectar tempranamente el cáncer cervicouterino, la citología vaginal, por ejemplo, el Papa Nicolau, y la prueba de detección de VPH para virus oncogénico. Eso es siempre, digamos, el pre. Porque inclusive, pues se puede ver primero estos problemas debido a, en áreas genitales. Pero también creo que no he mencionado que la papilomatosis respiratoria recurrente también puede ocurrir en adultos, no es solo en niños, también en adultos puede aparecer esa enfermedad. Siguiente. Ahora, el diagnóstico para la papilomatosis respiratoria recurrente tenemos dos. Tenemos la laringoscopía indirecta o también llamado nasofibrolaringoscopía flexible. En esto, un otorrinolaringólogo o un patólogo del labio lenguajero inserta un endoscopio por la nariz o la boca del paciente para luego ver la laringe en un monitor. O si no, por ejemplo, los otorrinolaringólogos pueden usar un espejo que se parece mucho a los que usan los dentistas y así se observan. En la imagen tenemos un papiloma, se ve como una pequeña burbujita del lado izquierdo inferior. Así se vería. Ahora, ya teniendo, digamos, ese sería como que el diagnóstico de primera mano. Ahora, ¿cómo se podría tratar o empezar a tratar este problema? Teniendo en cuenta que no tiene más solución que tratar y evitar que nuestro paciente se termine ahogando porque el aire no puede pasar, que es la laringoscopía directa. Esa se va a realizar en el quirófano con anestesia general. Va a permitir ver las cuerdas vocales y otras partes de la laringe con gran detalle, lo que es de mucha ayuda para revisar que se estén quitando muy bien, uno por uno. Y generalmente se utiliza para minimizar las molestias, especialmente en los niños, o para hacer una biopsia de las muestras de tejido de la laringe u otras partes de la garganta y así obtener un diagnóstico de esta enfermedad. A ver, deténgase tantito allá. Entonces, ¿cuál es el dato clave para sospechar papilomatosis laringea? Pues epidemiológicamente que sea un niño que llegue con disfonía y que... ¿Qué características debe tener esa disfonía? Porque bueno, a lo largo de nuestra vida alguna vez vamos a tener disfonía, ¿sí? Por ejemplo, los lunes, muchos que son reventados y se van a cantar, el sábado y el domingo pues tienen disfonía, ¿no? Y eso pues no, ni siquiera se nos ocurre que pudieran tener papilomatosis laringea. ¿Cuál sería el dato? ¿Cuál sería la característica de la disfonía que nos hiciera ir un poquito más allá de lo que habitualmente vamos para el diagnóstico?
Es muy importante. A Pues veces, disculpe. ¿sí le escucho? Que ya lleve tiempo con esa disfonía, porque, por Eso, ejemplo, podría eso. empezar que es por el fresco de la mañana, por ejemplo, porque es un niño, suelen gritar o, o dormir con la boca abierta, pero que ya tarde mucho. Sí, son dos datos los que nos orientan. Primero, que sea una disfonía crónica y que sea progresiva, que empiece con poquito y a lo largo de las semanas, a veces hasta meses, vaya aumentando. Esos son los datos que nos ayudan a pensar en que la laringe puede tener algún problema. No, el que sea disfónico no necesariamente nos confirma el diagnóstico, pero son pocas cosas las que nos pueden causar disfonía crónica progresiva, ¿no? Y básicamente son ocupaciones de la laringe, ¿sí? Claro, la parálisis de cuerdas vocales también nos puede confundir, pero habitualmente son procesos ocupativos de la laringe y uno de los procesos ocupativos más comunes es este. Entonces es muy importante que no a cualquiera le vamos a mandar a hacer una endoscopía, porque el diagnóstico clínico se confirma a través de la observación de la laringe. Usted ahí nos está poniendo varios métodos. El método que está a la extrema izquierda, que es el del espejito, pues con un poco de habilidad lo podemos hacer cualquiera. Si quien tenga un laringoscopio de esos Riester, de esos completos, habrán visto que está incluido en el laringoscopio un espejito que se conecta a ese instrumento que es alargado en forma de L. Ese es el instrumento que nos sirve para hacer la laringoscopía indirecta, ¿sí? Es un espejito que va conectado a una fuente de luz y que trae muchos de los laringoscopios y que deberíamos aprender a usar, pero pues habitualmente ni siquiera sabemos para qué sirve eso, ¿no? Lo usamos para ver la garganta nada más, como foquito para ver la garganta. Y los otros métodos diagnósticos, podemos ver en el lado, el que sigue ahí en la fotografía del lado izquierdo, tenemos la laringoscopía instrumentada, ¿sí? Con un endoscopio. Ahora tenemos la videolaringoscopía, que nos permite grabar lo que estamos viendo y lo podemos ver inclusive a través de un televisor, porque se está viendo en tiempo real y además se está grabando. Entonces, no se requiere la laringoscopía directa, como la que estamos viendo a la extrema derecha, que es a través de un laringoscopio, que también lo podríamos hacer cualquiera con un paciente dormido. Eso ya no se puede hacer con el paciente despierto, ni sedado, porque ofrecen resistencia. Pero con la videolaringoscopía, pues ya tenemos ya el elemento diagnóstico suficiente para decir que sí o no es una papilomatosis. Desde luego, el estudio histológico, ¿sí? O las pruebas de biología molecular, pues nos confirman el serotipo del agente causal, ¿no? Sígale. Siguiente. Ahora el tratamiento. Tenemos que el tratamiento para estas lesiones va a ser de manera quirúrgica para remover las lesiones grandes obstructivas o en casos graves la realización de traqueostomía para tener la vía aérea libre de obstrucción. La guía de práctica clínica nos daba estas 4 opciones. El láser CO2, que se utiliza para disminuir cicatrices de manera estética. El láser JAK se usa igual, pero en oftalmología tenemos la microdebridación y resección con pinzas. La GPC nos menciona que la microcirugía excisional con láser de CO2 es la primera opción terapéutica, porque va a permitir respetar las estructuras anatómicas, va a mantener la función de las cuerdas vocales y la cicatrización va a ser más rápida. Siguiente. Ahora, tenemos que en la prevención. Si bien sí se puede usar cesárea para evitar la probabilidad de que el niño o niña se infecte, pero esta no va a proteger al 100%. Tenemos la vacuna cuadrivalente, que es una mezcla de 4 partículas similares
al virus del VPH preparadas a partir de la proteína L1 de los VPH tipo 6 y 11, que son los que van a causar los papilomavirus, y los 16 y 18 que ya son oncogénicos. Además de la vacuna contra el VPH, el uso de condón puede ayudar a disminuir la transmisión de VPH en individuos con actividad sexual de riesgo. Pues, si es más aparatoso verlo en niños, también puede ocurrir en adultos. Mayra, una pregunta. A ver, aquí nos tiene puesto las medidas preventivas, pero nos pone el nacimiento por cesárea no protege al 100%. Eso no es una medida preventiva a la cesárea. Mayra. Sí sería una medida preventiva. Es una medida preventiva. Sí. Lo que está aclarando allá es que, pues, no protege al 100%, pero sí protege en un porcentaje muy alto, ¿sí? Entonces, cuando se tiene el diagnóstico de papilomatosis genital, la mujer embarazada, hay que hacer una cesárea, porque ¿qué otra alternativa hay para tratar de evitar en el bebé la papilomatosis? Es la mejor opción. Pues es la única, digamos, ¿no? Sí. En el bebé no hay otra opción, es la única. Pero dicho sea de paso, y es muy importante aclarar que si no tenemos, bueno, quién sabe cuántos de nosotros en nuestra época nacimos por vía vaginal de madres que de alguna manera estaban infectadas por el virus del papiloma humano, y es poca la gente que tiene papilomatosis laringea. O sea que la probabilidad de infección al paso por el tracto genital tampoco es tan alta. Sin embargo, dada la importancia que tiene evitarla, cuando se diagnostica con oportunidad, hay que hacer algo, ¿sí? Y ese algo, eso único que al día de hoy podemos hacer es la cesárea, ¿sí? Yo sé que por ahí puede haber un punto de controversia entre los ginecobstetras, pero a mí me ha tocado con hijos de compañeros que la decisión cuando se hace el diagnóstico es esa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo consideremos, ¿no? Porque la vacuna pues no se aplica en el recién nacido, no le sirve al recién nacido para evitarla. De hecho, hay indicaciones precisas, seguramente ustedes ya han participado en alguna campaña de vacunación, ahí en la escuela ha habido. ¿En qué momento se aplica la vacuna, Mayra? Recuerdo que en 5º año de primaria, 10 años. Ajá. Más o menos por ahí. ¿Por qué por ahí? ¿Es que no sirve antes? ¿O qué es lo que estamos tratando allá? ¿Por antes qué de en ese que momento inicie su vida sexual activa? Exactamente. Recordar que la vacuna cuesta y el país pues no tiene dinero para todos. Entonces lo que se pretende con vacunar en esa época, a esa edad, sí, pero además empezamos a vacunar no solo mujeres. Se nos olvidó que los hombres son la fuente de transmisión en la mayoría de los casos para la mujer, y no los vacunamos, ¿no? Entonces lo que se trató en un principio en las campañas era vacunar a las mujeres, que ahí se ha ido bajando la edad, por cierto, tratando de agarrarlas antes de que inicien la vida sexual, para que cuando la inicien, pues hasta cierto momento estén protegidas. Pero la vacuna puede ser útil en cualquier momento. Lo que pasa es que si se la ponen a los 30 o a los 40 años, después de que ya tengan 10 o 15 años de haber iniciado la vida sexual, pues ya no sirve porque ya estén infectadas, ¿no? Entonces la eficacia de la vacuna baja porque ya la oportunidad de contacto con el virus ya fue mucha, ¿no? Y si bien la enfermedad no es un problema en el hombre es el problema para la mujer, ¿sí? Porque él es el que transmite con mayor facilidad el virus de un lado para otro, ¿no? Pero con ellos pues todavía no hay una política de vacunación. Sigamos. Siguiente. Bueno, tenemos como pronóstico, el VPH va a ser usualmente asintomático, con la excepción de la aparición de verrugas anogenitales y de papilomas respiratorios.
Ahora con el papiloma respiratorio recurrente, tenemos que el retraso diagnóstico puede conducir a la obstrucción de la vía aérea superior. A medida que los papilomas aumentan de tamaño, comienzan a obstruir la vía aérea, lo que se manifiesta con dificultad respiratoria progresiva y estridor inspiratorio de tono grave. En la imagen tenemos pues una secuencia de imágenes que muestran desde cómo se pueden ver algunas papilomatosis hasta llegar a la D, que ya prácticamente está cerrada la vía aérea. Versus si se deja que la enfermedad progrese. Siguiente. Bueno, esa es la historia natural. Ahí la dejamos para que cada quien la revise. Déjenme comentarles que hace muchos años, yo tengo por aquí una vecina, yo vivía en el DF, y me fueron a visitar unos vecinos ahí al DF, con nueva familia, ¿no? Con una sobrinita, me fue a visitar. Y en ese entonces esta niña tendría entre 8 y 10 años, más o menos. De hecho, yo no la conocía aquí en Mérida, la conocía allá, porque no existía ella cuando yo vivía acá. Y lo primero que me llamó la atención cuando habló era su voz, que no era una voz de niña, era una voz de mujer, pero gruesa, ¿sí? Y me llamó la atención y yo le pregunté a su tía, porque no era la mamá la que nos fue a visitar, era la tía. Oye, le digo, me llama la atención cómo habla, la voz de tu sobrina, le digo. Ah, me dice, es Ana Gabriel, me dijo. Así me lo dijo, es Ana Gabriel. Le digo, oye, pero no, esa voz no es una voz normal, le digo. Pues es como la de Ana Gabriel, me insistió, ¿no? Entonces en ese entonces le dije, mira, si es Ana Gabriel o no es Ana Gabriel, sería bueno que la vea un otorrino. Pues ahí quedó el comentario, ¿no? Ya no volvimos a tocar el tema. Entonces cuando regresé aquí a vivir a Mérida unos años después, sí, supe que ese comentario se le quedó muy grabado a la tía, que la vea un otorrino. En el momento que se lo dije, pues nada más dijo, está bien. Yo dije, bueno, seguirá siendo Ana Gabriel. Cuando regresé, supe que la llevaron con el otorrino y que lo que tenía era una papilomatosis laringia. Esta niña acabó en cirugía, pero afortunadamente solo le hicieron una cirugía. Y con la única cirugía que le hicieron, curó, para su buena suerte, ¿no? Ahorita esta niña es una mujer de 40 años y está bien. La habrán operado por ahí entre los 8 años y fracción y los 9 años. Y ya después de 30 años sigue estando bien. Entonces yo creo que ella fue de las suertudas que quedó bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Me parece que no lo hay. A ver, Jimena, dígame un numerito. 20. Vamos a ver, ¿quién es el número 20? Creo que yo, doctor. Soy ¿Quién Luis. yo? ¿Quién? ¿Quién yo? Luis. Luis. Luis, vamos a ver. ¿Me vas a ayudar, Luis? ¿Ven las diapositivas? Sí, doctor. ¿Sí? A ver, Luis, lee el caso clínico. Ok. Motivo de consulta: secreción vaginal abundante de 3 días de evolución.
Anamnesis. Acuda a nuestra consulta de atención primaria una mujer de 23 años que presenta desde hace 3 días aumento de secreción vaginal habitual, la cual es de un color blanquecino o amarillento y se acompaña de prurito. Niega otros síntomas acompañantes tales como fiebre o dolor. A la exploración física tiene una tensión arterial de 95 sobre 55, temperatura de 36, buen estado general, auscultación cardíaca y pulmonar sin hallazgos, abdomen blando y depresible, no se palpan masas ni megalias, no dolorosa la palpación. A la exploración ginecológica se aprecia vagina amplia, elástica, útero normoposicionado con abundante secreción blanquecina y de aspecto grumoso no maloliente. Cantidad de escasa moderada, color blanco, consistencia grumosa, olor indiferente. Muy bien, ahí también abajo, Luis, está en la tabla las características de la secreción vaginal. ¿Qué más te gustaría saber respecto a esta paciente? ¿Qué más le preguntarías a esta paciente que ya llegó contigo a la consulta y que tú ya te imaginas cuál es el diagnóstico de la enfermedad? ¿Qué más te gustaría saber? Bueno, voy a preguntarte entonces al revés. ¿Cuál sería tu diagnóstico nosológico, Luis? Pues parece una candidiasis. No, no me puedes decir eso. Primero me tienes que decir, no estás mal, pero no puedes decir, no puedes brincarte pasos. Aquí lo que quiero que aprendan es una secuencia, porque si se brincan pasos, se van a equivocar muy frecuentemente. Y la secuencia se aprende con la práctica. Antes de que me digas que es una candidiasis, ¿qué me tienes que decir? ¿Cuál es el diagnóstico nosológico? No el etiológico. Tú me dijiste directamente el etiológico y te voy a empezar a cuestionar. ¿Por qué me dices lo que me dices? ¿Cuál sería el diagnóstico nosológico? ¿Cómo se llama la enfermedad, Luis? Tiene leucorrea. No, esa no es la enfermedad, ese es el dato clínico. La leucorrea es el dato clínico que lleva a la paciente a consultar, pero no es el nombre de la enfermedad. ¿Es vulvovaginitis? ¿Por qué? ¿Quién fue? No lo veo. ¿Quién habló? Fui yo, Estefanía Vera. Gloria. Estefanía. A ver, Estefanía, estoy de acuerdo en el 50% de su diagnóstico, Estefanía. Usted me dijo que es una vulvovaginitis. A ver, dígame por qué estoy de acuerdo en el 50% y en el 50% no. Porque tiene secreción vaginal y Ajá. aparte dice que tiene... A ver, ¿dónde lo leí? Bueno, yo lo pienso por la secreción vaginal Ajá. Estoy de y acuerdo. el prurito, y porque se acompaña de prurito. No, estoy de acuerdo voy con la mitad. O sea, sí tiene una cervicovaginitis aparentemente desde el punto de vista clínico. Pero ¿por qué bulbo? Si no hablamos de ninguna afectación de la vulva. ¿Sí me entiende? Sí, doctor, sí lo Sí. entiendo. O sea, el dato clínico de leucorrea nos habla de cervicovaginitis. Si fuera vulvovaginitis, ¿qué tendría de más? A ver, ¿qué tendría de más? Pero si prácticamente se los dice el nombre, ¿qué tendría de más si tuviera vulvovaginitis? Además de la leucorrea que Afección tendría. en la vulva. Pues claro, afección inflamatoria en la vulva. O sea, eritema, rubor, calor, ¿sí? Inflamación. O sea, se llama vulvovaginitis. Entonces es muy importante que ubiquemos que generalmente pueden ir de la mano. Pues sí, pero en este caso
el cuadro clínico es muy claro. Dice que acude por leucorrea. Y la leucorrea como tal, pues no es una enfermedad. Es un dato clínico que es el dato cardinal más importante de la vaginitis o de la cervicovaginitis. ¿Cómo decidimos, cómo ubicamos si es solo vaginitis o cervicovaginitis? Pues con la exploración física. Ahí estamos viendo qué nos dicen en la exploración física. Vagina amplia y elástica, útero normoposicionado, con abundante secreción blanquecina y de aspecto grumoso no maloliente. No nos dicen si el cervix está inflamado o no, pero habitualmente participan. ¿Sí? Participan porque están contiguos. Pero esa es la manera que podemos decir si está involucrado el cervix y la vagina, o solo el cervix. Habitualmente van de la mano. Y si la vulva, pues generalmente se sale del contexto de la cervicovaginitis, aunque puede irla acompañando en algunos de los casos. Por ejemplo, en la dermatitis del pañal de los niños, lo que hay no es una cervicovaginitis, hay una lesión inguinocrural y en muchos de los casos es vulvar, se inflama la vulva, la parte externa, ¿sí? Pero no hay vaginitis. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo es importante. Muy bien, me regreso contigo, Luis. Ya quedamos en que los datos clínicos de esta mujer, ¿sí? Nos sugieren, nos confirma el diagnóstico de cervicovaginitis. Lo están confirmando. Y lo que quedaría pendiente sería la etiología, que tú, por cierto, ya te aventaste al ruedo, a ver si yo te cornea el toro, ¿sí? Para decirme que es una candidiasis cervicovaginal, ¿no? Pero antes de que volvamos a ese punto, Luis, de la candidiasis cervicovaginal, ¿qué te gustaría saber respecto a esta mujer? De más. ¿Qué otra cosa le preguntarías, Luis? Cuando Irene, usted me dio la clase, ¿verdad? De candidiasis. Vamos a suponer que es candidiasis, Luis. Vamos a suponerlo. Que el paso que te brincaste es correcto. ¿Qué más te gustaría saber? ¿Por qué una mujer de 23 años, ¿sí?, presenta, según tú, una posible candidiasis cervicovaginal? Pues si tiene alguna enfermedad asociada. Que puede A tener ver, inmunodepresión. pregúntamelo, haz de cuenta que yo soy. Pregúntamelo a mí. ¿Cómo me lo vas a Sí preguntar? puede, No, pues yo soy el ser paciente. Yo soy la paciente. Pregúntamelo. sí puede ser alguna enfermedad No, crónico-degenerativa. no, pero pregúntamelo a mí. Pregúntame cómo. Yo soy la paciente, pues. Pregúntame. Pues ya se lo pregunté, ¿no? O sea, pues ¿Cómo me preguntarías ahí? Yo soy la paciente. ¿padece alguna enfermedad crónico-degenerativa? Pues, no sé qué es eso, doctor. Em, si tiene diabetes o tiene Pero hipertensión. no tengo diabetes. em, pues no sé. Esa es la más importante, por cierto, ¿no? Que podría tener a esta edad. ¿Qué otra Sí. cosa nos dijeron? Sí, nos dijo Irene que puede favorecer la proliferación de cándida, porque Irene fue muy enfática. No se transmite por vía sexual, o también yo también fui enfático en eso, y hay factores que se asocian al sobrecrecimiento de cándida. Una es que tenga alguna enfermedad inmunosupresora y la más frecuente a los 23 años, salvo que sea catastrófico y tenga una desgracia y tenga un linfoma o una leucemia, es la diabetes. Pero ya te dije que no la tiene. A ver, Irene, ayúdenos. ¿Qué otra cosa le preguntaría a esta paciente? Puede ser también el uso de anticonceptivos, que había mencionado, ¿no? Esa es la otra. Si usa anticonceptivos, ¿sí? Esa es otra. ¿Y cuál es la otra más común? Tan común como el uso de los anticonceptivos. Faltan dos, ¿sí? Faltan dos factores que son muy comunes. Irene. Uso de antimicrobianos.
El uso reciente de antimicrobianos, sobre todo de amplio espectro. Y falta uno, que no estuvo en la presentación, pero eso es muy importante. ¿Sí? Porque ¿Está puede haber... embarazada? Ay, ¿qué pasó? Sí, soltera. Ya la metiste en un problema. El uso de ropa sintética y ajustada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso cambia el pH, cambia la situación. Por ejemplo, esos pantalones de mezclilla que se les ven re chéveres, pero que les cortan la circulación y tiene corto el tiro, pues son un factor de riesgo. Claro, en la gran mayoría no les pasa nada, pero en algunas sí, y esa puede ser una causa de enfermedad recurrente sin que haya algún otro factor de riesgo. ¿Sí? Entonces es muy importante que indaguemos acerca de esas causas, porque si no indagamos de esas causas, seguro que con el tratamiento, si se lo damos de manera correcta, la vamos a curar, pero va a regresar. ¿Por qué? Porque no estamos quitándole el factor predisponente. Si fue por uso de antibióticos, pues ya no va a regresar a menos que pues, tenga un problema y le vuelvan a dar antibióticos de amplio espectro. Si no está diabética, pues está bien. Ahí ya estamos de gane con mucho de esto, ¿no? Pero si no le quitamos ese factor que es parte de nuestro estilo de vida de ahora, ¿sí? Entonces puede haber recurrencias. Y si no se lo decimos, va a estar inclusive angustiada porque va a tener problemas y problemas y problemas. Y si ya es una mujer casada, o no lo es, pero tiene relaciones sexuales cotidianas, va a empezar los problemas entre la pareja. Se van a empezar a echar la culpa entre ellos. Tú me estás contagiando. Empiezan los problemas serios. Entonces es muy importante que indaguemos un poquito más allá sobre los factores de riesgo, porque si no los quitamos, vamos a seguir teniendo un problema recurrente. Muy bien, Luis. Nos dijiste, Luis, que esta era una candidiasis. ¿Por qué nos dijiste eso, Luis? ¿Qué te llevó a pensar que era una candidiasis si solo el día de hoy vimos dos enfermedades que se presentan exactamente con el mismo dato cardinal, que es la leucorrea? ¿Por qué, Luis, pensaste que era, vamos a hablar de las dos que conocimos hoy, candidiasis y tricomoniasis? Nos faltarían otra que es tan común como esa, como la vaginosis bacteriana. La estamos dejando un poquito afuera, pero seguramente cuando vean ginecología y obstetricia ahí la van a tocar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pensaste, Luis, en candidiasis? Por cierto, hay elementos suficientes para pensar en por qué sí candidiasis y por qué no tricomoniasis. Bueno, Pues una cosa que se nos olvidó preguntar, Luis, es si esta mujer tiene o no vida sexual activa, ¿eh? Eso también es importante. Vamos que lo brinqué. Me pusiste ahí un 4 al darme el diagnóstico de una vez, pero hay que investigar si la vida sexual activa, si esta mujer tiene vida sexual activa y si sí la tiene, ¿con quién o con quiénes? Eso es muy importante, ¿no? Porque ahorita estamos asumiendo que tiene candidiasis. Pero ¿y si tiene otra cosa? ¿Si tiene gonorrea? ¿Si tiene sífilis? ¿Sí? Entonces, hay que indagar eso, todo lo que pueda ahí tener un factor de riesgo para enfermedad urogenital. Bien, nos regresamos a la pregunta. ¿Por qué pensaste que era una candidiasis, Luis? Pues habíamos visto que el flujo es grumoso, no tiene olor, que es inodoro. Y pues eso no pensé otra cosa. Claro. En el tricomona, pues vimos que puede tener un flujo verdoso, espumoso, maloliente. Ajá. Solo más que nada por eso. Entonces te basaste en las características de la secreción, pero además nos dicen otra cosa.
A ver, Mayra, ¿qué es la otra cosa que nos dicen en el cuadro clínico que nos aleja, no la excluye, que aleja la posibilidad de tricomoniasis? Mayra. Sí, doctor. Hasta nos puso una foto. Nos puso una foto, Mayra, de algo. Yo estaba pensando en la secreción blanquecina. Esa es una, pero no hay otra. Hay otro dato allá que no tiene la paciente. Nos puso una foto. Cervix en fresa. ¿Cuál? Fuerte. El cervix en fresa. Exactamente. Aunque no confirma ni excluye la enfermedad, orienta. Muy bien, Luis, pues tenemos allá una posibilidad diagnóstica del 80%. Según mis datos, como diría alguien por allá de cabecita de algodón, ¿no? 80%. Si yo quiero tener el 100% de certeza, Luis, ¿qué tendría que hacer? Pues había dicho el examen en fresco, ¿no? Examen en fresco, ¿qué más? Son 3 cosas las que dije. No recuerdo. Creo que Irene había hecho el examen con... Sí, Irene nos dijo los otros 2. ¿Cuáles son los otros 2, Irene? La observación en fresco de la secreción. ¿Qué son las otras 2 cosas que tenemos que hacerle a esa secreción? Irene. El cultivo. El cultivo, que se tarda. ¿Cuál es la otra? Guay. Ay, la que esté en medio de la observación en fresco. Microscopía. La observación en fresco es microscópica. Ah. Guay, no sé. Ahí lo tiene. Tinción de Gram. Tinción de Gram. Esas 3 cosas. Observación en fresco, tinción de Gram y cultivo. Pero con la observación en fresco y la tinción de Gram, ese 80% se convierte en 92%, 95%. Tanto para cándida como para tricomonas, que podría ser hasta el 100% si la vemos. ¿De acuerdo? Pero con esto, si estoy en un pueblo, si estoy en Las Coloradas, estoy en Samaria, estoy en San Felipe, ahí no tengo ningún laboratorio, pues con esto ya voy de gane, porque con los datos clínicos yo ya dije que tiene probablemente una candidiasis con el 80% de posibilidades. Pues ya con eso ya daría tratamiento. Pero dicho sea de paso, por ahí hay medicamentos que combinan el tratamiento para las 2 y en algún lugar le dan las 2. Se curan en salud. ¿Sí? Aunque aquí podríamos usar algo secuencial si estamos en un lugar donde no hay apoyo de laboratorio, le damos para una y si no funciona para una, le damos para la otra. Y si no, pues la mandamos con el gineco, ¿no? O a un lugar donde hay laboratorio. Entonces así es como trabajaríamos en la práctica real. Me voy a pasar a la siguiente. Bien, aquí está esto que es donde Luis se basó en el diagnóstico, ¿sí? Este es el frotis en fresco, la tinción de Gram. También podemos hacer una tinción con KOH, ¿sí? Y el cultivo vaginal. Eso es todo lo que le debemos hacer, ¿sí? A una muestra de leucorrea, o sea, de secreción cérvico-vaginal, ¿sí? Ustedes vean cómo con la visualización en fresco, la sensibilidad es del 50%. Estamos hablando de cándida, porque con la observación en fresco, si es tricomonas, esto se eleva hasta casi el 100%, ¿sí? En la tinción de Gram, 65%. En una tinción específica para hongos, que es hidróxido de potasio, hasta el 70%. Y desde luego, el cultivo vaginal, ¿sí? Y la observación de clamidiosporas o de tubo germinativo confirman el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero pues los expertos dicen que habitualmente no es necesario llegar a esto,
que con los datos clínicos y de la exploración, ¿sí? Esto que es 50% con todo el estudio, ya de entrada lo tengo en cerca del 80%. ¿De acuerdo? Y aquí está lo que Luis nos dijo que fue su guía para pensar en candidiasis y no en tricomoniasis, y desde luego vaginosis pues todavía está fuera del radar de ustedes. Nos quedaríamos con estas dos. Por ejemplo, aquí la secreción es blanca, aquí es blanca amarillenta, aquí es grumosa y aquí es espumosa, y aquí el olor es indiferente y aquí es maloliente, como aquí también. Entonces, inclusive con el olfato podemos quitar esta, entre comillas, es entre comillas, no es que eso funcione al 100%, pero se aproxima mucho, y quedarnos con dos, ¿no? Muy bien. Luis, ¿a quién quieres que yo le haga la siguiente pregunta? Pues, digo un número de la lista. Dime un número de la lista, Luis. 4. 4. ¿Qué es Lilian? ¿Lilian está ahí? ¿Lilian? ¿No vino a clase, Lilian? Creo que no, creo que Lilian no está, tampoco está Carlos. Carlos Borrales. No está. Sí, doctor. ¿Sí Buenos estás, días. Carlos? Aquí estoy. Carlos. Sí. No te escucho, Carlos. Como que no quieres que te oiga. A ver, Carlos, ¿qué es esto? Lee el cuadro clínico y dime qué es. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Ok. Motivo de consulta. Mujer de 16 años que refiere lesiones y molestias en región genital de unos meses de evolución. Anamnesis. La paciente acude a realizarse citología solicitada por su médico de familia y es derivada por la matrona a la consulta de ginecología de zona ante los hallazgos clínicos encontrados. Fue valorada con anterioridad por urología, ginecología y citología, sin diagnóstico establecido, según refiere. La paciente no aporta informes ni sabe precisar dónde la han visto y qué tratamientos ha seguido. Anamnesis dificultosa. A ver, Luis. No eres Luis, no eres Carlos, ¿verdad? Carlos. Sí, sí. A ver, yo soy la paciente, Carlos. Pregúntame, ¿qué te interesaría saber antes de que yo te pregunte cuál es el diagnóstico? Pues una pregunta sería si tiene vida sexual activa. A ver, está bien, acepto tu pregunta. Te la voy a contestar. Después de leer el cuadro clínico, ¿qué puedes deducir? ¿La tiene o no la tiene? Te la voy a responder yo directamente, pero ahí dice algo. Yo creo que sí. ¿Por qué dices que crees que sí? Yo estoy de acuerdo contigo, por cierto. Si me pongo en tu papel ahorita. Pero ¿por qué crees que sí? No lo ha dicho todavía. Pero ¿crees que sí? ¿Cuál fue la razón por la que creíste que sí? Por la imagen. No, no sé qué ves la imagen es un relajo, pero bueno. Entonces no sé. Pues porque está atendiendo una comadrona, ¿qué rayos tiene que ser una comadrona ya? Pero Ok. te voy a contestar yo. Voy a negar haber tenido vida sexual activa. No, no la tengo. ¿Sí? Te voy a preguntar entonces, ¿qué otra cosa te gustaría saber?
Ya preguntaste lo más importante, pero faltan tus deducciones. No, no tengo vida sexual activa. ¿Qué otra cosa quisieras saber? Si ha tenido algún otro contacto. ¿Cómo de qué tipo? ¿Cercano del tercer tipo? ¿Mande? ¿Contacto cercano del tercer tipo o cómo? ¿Cuál contacto? Hay que ser precisos en la pregunta. Bueno, vamos a pasar al diagnóstico y después hablamos de las otras preguntas. ¿Qué parece tener esta paciente? Carlos. Yo creo que es un papiloma. ¿Por qué crees que es un papiloma? Por las lesiones que ha tenido en la región. Ahí está la foto, ¿verdad? Ahí está la foto. ¿Queda lugar a dudas a que eso sea un papiloma? ¿Qué otra cosa podría ser si no es un papiloma? Te voy a ayudar. No, mejor que nos ayude Mayra. Mayra, ¿qué otra cosa podría ser si no es un papiloma? Un tumor. Pues claro, otro tumor que no sea papiloma. ¿Cuál? Pues no sé, no lo puedo saber ahorita, ¿sí? Pero o es un papiloma o es un tumor de otra clase, que por cierto los tumores genitales malignos, ¿sí? Son infrecuentes y a esta edad pues todavía son más infrecuentes. Considerar que tiene 16 años. Entonces prácticamente, Carlos, tú ya hiciste el diagnóstico, no hay que hacer prácticamente nada, ¿no? El diagnóstico está hecho. Con esas lesiones exofíticas que seguramente si le preguntamos empezó con un puntito y fueron creciendo, 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 creciendo. Entonces esta enfermedad no la tiene ahorita desde que tiene, ahorita con 16 años, para que quede de ese tamaño, ¿sí? Seguramente tiene muchos más años, ¿sí? Muchísimos más años, ¿sí? Tal vez no uno, tal vez no dos. O sea, esta enfermedad empezó en su infancia y ahora en su adolescencia, pues es más, yo no sé por qué habrá ido con la comadrona, ¿sí? No sé si tiene novio y el novio se dio cuenta de algo así. Ni siquiera lo podemos saber si es, porque habría que preguntar esas cosas, ¿no? Pero lo que podemos deducir que si esta enfermedad la estamos viendo de ese tamaño a los 16 años, no es una enfermedad que empezó ayer, ni antier, ni la semana pasada, ni el mes pasado, sino que tiene años de enfermedad y es ahora que consulta porque las lesiones ya le molestan. Ahí dicen de unos meses de evolución, pero seguramente no son unos meses de evolución, son unos meses en los que le empezó a molestar, pero seguramente la evolución en una zona que no la puedes ver, ¿sí? A menos que seas ocioso y estés con un espejo, pues seguramente esa lesión tiene muchos años, ¿sí? Hasta que creció tanto que empezó a molestar desde hace algunos meses y todavía sí se tardó en ir a consultar. Entonces, no es una enfermedad desde hace unos meses, puede ser desde hace unos años. Pues la pregunta ahí, si ya está hecho el diagnóstico, Carlos, ¿cómo llegó eso allá? Porque el diagnóstico ya está hecho. ¿Cuál sería el tratamiento? Le vamos a pedir a Mayra que nos diga cuál sería el tratamiento. Mayra. No me lo diga en ese sí puntual. Genérico. ¿Cuál sería el tratamiento? Ayudarle a reducir las molestias que tiene. Ay, pero pues, ¿cómo se la reducimos? Quitándoselo, Ajá, ¿no? quitándolo, ¿Y cómo se sí. lo quitamos? ¿Y cómo se lo quitamos? Pues está muy grande, así que sería con una cirugía. Exactamente, con eso. Tratamiento quirúrgico o criogénico, ¿sí? Cuando la lesión es externa, pues hay varias opciones de tratamiento criogénico.
No vamos a entrar en detalle a eso. ¿Sí? Quirúrgico o criogénico. Bueno, pero Carlos, ¿cómo llegó eso allá? Porque estamos hablando de que ahorita tiene 16 años. ¿Sí? La enfermedad no empezó ahorita, ella dice que hace meses y yo digo que hace años. ¿Sí? Me preguntaste si tenía vida sexual activa y te dije que no. ¿Sí? Entonces, además debe estar totalmente intimidada por el tipo de enfermedad, tanto que no la pueden interrogar, tiene 16 años, ¿sí? Está en la adolescencia y además afectada de una zona donde ahorita es el foco de su atención, además, ¿no? Imagínate nada más en qué condiciones mentales está a los 16 años y con un problema de este tipo, ¿no? ¿Cómo llegó eso allá, Carlos? Pues podríamos pensar que tal vez tuvo contacto en el parto. O sea, la madre tal vez. Ay, imagínate, no, eso ya no puede ser. Eso está muy difícil. ¿Sí? No podemos negarlo en el 100%, pero está muy difícil, ¿no? No, esa no es la posibilidad. Hay otras dos. Matas tu pavo y le preguntamos a Irene. No, le preguntamos a Mayra. Sí lo matas. Mayra, ¿cómo llegó eso allá? Bueno, como acabo de mencionar que los tumores genitales pueden ser malignos, ahí pienso que sí podría tener unos meses de evolución, que sea un tumor maligno y que tuvo un crecimiento No, muy rápido. vamos a asumir que ya el diagnóstico está hecho. Es una papilomatosis vulvar. Ya no nos salgamos de otro. Eso es lo que es. Una papilomatosis. El diagnóstico se establece al verlo, porque es una verrugota la que tiene allá. Claro, se puede malignizar, ya vimos que el virus es oncogénico, pero ahorita vamos a asumir que lo que tiene son condilomas, ¿sí? Condilomas acuminados, ese es el nombre de la enfermedad, condiloma acuminado, ¿sí? Papilomatosis genital. ¿Cómo llegó allá? Pues podría ser por contacto con toallas, fomites de una persona que ya está infectada. Sí podría ser, pero no le revisarían las manos. Doctor, Ah, sí. No le revisarían las manos. Pregunto. Usted nos dijo que la enfermedad podría estar ¿dónde? En epitelio, En piel y mucosa, en ¿no? mucosa. Sí, en las manos inclusive. Sí. Entonces no le revisarían las manos a ver si no hay por allá. Sí, ¿verdad? Sí, sería Entonces hay más. que revisarle las manos de su cuidador. Y también hay que tener como una posibilidad el abuso sexual. También hay que considerarlo como una posibilidad. Cuando alguien tiene una enfermedad de este tipo y es tan joven como 16 años, claro, en algunos lugares a los 16 años ya son hasta mamás, ¿no? Pero tendríamos que ver el contexto, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que ver, empezar a pensar mal y a pensar dónde pudo agarrar una cosa que de primera intención en la mujer con vida sexual activa se transmite por contacto sexual, pero que no es la única manera, ¿no? Porque la enfermedad puede estar sin causar molestias en otros lugares, inclusive pasar desapercibida. Entonces es muy importante que ubiquemos, porque si es posible que aquí haya abuso sexual y si se pasa, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bien, estamos sobre el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Si pueden dejar de grabar, por favor. Vamos a conversar.